Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más solemnes y aleccionadoras de la Biblia, el trágico caso de Nadab y Abiú, los hijos de Aarón. Esta no es solo una crónica del pasado, es un relato cargado de lecciones profundas sobre la santidad, la obediencia y la naturaleza del verdadero culto a Dios. ¿Están listos para explorar este pasaje juntos? Comencemos. Para entender la magnitud de lo que sucedió, primero debemos situarnos en el contexto. El libro de Levítico, donde encontramos esta historia, se desarrolla justo después de que Dios liberara a los israelitas de la esclavitud en Egipto. Habían cruzado el Mar Rojo, recibido los 10 mandamientos en el monte Sinaí, y ahora Dios estaba estableciendo las directrices para que un pueblo pecador pudiera vivir en comunión con un Dios santo. En el centro de esta relación estaba el tabernáculo, la morada terrenal de Dios entre su pueblo. Y para servir en este lugar sagrado, Dios eligió a Aarón, el hermano de Moisés, y a sus hijos como los primeros sacerdotes de Israel. Nadab y Abiú, junto con sus hermanos Eleazar e Itamar, acababan de ser consagrados en una ceremonia espectacular de 7 días. Imaginen el honor y la responsabilidad que se les había conferido. Eran los intermediarios entre Dios y el pueblo. El capítulo 9 de Levítico describe un momento glorioso. Aarón y sus hijos ofrecen los primeros sacrificios oficiales según las instrucciones precisas de Dios. Y como respuesta, la gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Fuego salió de la presencia de Dios y consumió el holocausto sobre el altar. ¡Qué momento tan increíble! La gente gritó de alegría y se postró rostro en tierra, reconociendo el poder y la aprobación de Dios. El sistema de adoración estaba inaugurado de la manera más espectacular posible. Pero es aquí, en la cúspide de este momento sagrado, donde la historia da un giro oscuro y repentino. Levítico capítulo 10, versículo 1, nos dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Detengámonos a analizar esto. El acto de ofrecer incienso era una parte crucial del culto. Simbolizaba las oraciones del pueblo ascendiendo a Dios. Sin embargo, Nadab y Abiú cometieron un error fatal. Ofrecieron fuego extraño. La palabra hebrea para extraño aquí es sur, que significa ajeno, no autorizado, profano. La Biblia no especifica exactamente en qué consistía este fuego extraño. Algunos teólogos sugieren que tomaron brasas de un fuego común en lugar de tomarlas del altar de bronce, que había sido encendido divinamente. Otros piensan que quizás utilizaron una mezcla de incienso no prescrita, o que lo hicieron en un momento no autorizado, o incluso que actuaron bajo la influencia del alcohol, una idea que se refuerza más adelante en el mismo capítulo cuando Dios prohíbe a los sacerdotes beber vino antes de entrar al tabernáculo. Independientemente del detalle exacto, el punto central es claro. Actuaron por su propia iniciativa, desobedeciendo las instrucciones explícitas de Dios. Introdujeron en el culto algo que Dios nunca les mandó. En un momento que requería la más estricta reverencia y obediencia, ellos actuaron con presunción, quizás pensando que su propia idea era tan buena como la de Dios, o simplemente por descuido. La respuesta de Dios fue inmediata y aterradora. El versículo 2 dice: «Y salió fuego de delante de Jehová, y los quemó, y murieron delante de Jehová». El mismo fuego que momentos antes había descendido como señal de aceptación y bendición, ahora desciende como un juicio consumidor. Es una imagen poderosa y terrible. Dios no puede ser tratado a la ligera. Su santidad es absoluta y exige ser respetada.
Imaginen la escena. El júbilo del pueblo se convierte en un silencio sepulcral. Dos de los recién consagrados sacerdotes, en quienes se había depositado tanta esperanza, yacen muertos en el lugar más sagrado de la tierra. Entonces Moisés se dirige a un Aarón seguramente destrozado por el dolor, y le dice palabras que resumen la lección de este evento. Esto es lo que habló Jehová, diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. En otras palabras, aquellos que tienen el privilegio de estar más cerca de Dios, los líderes espirituales, tienen una responsabilidad aún mayor de honrarlo y obedecerlo. La santidad de Dios no es negociable. La reacción de Aarón es conmovedora y profundamente humana. El texto simplemente dice: y Aarón calló. ¿Qué podía decir? Su silencio es una mezcla de shock, dolor, sumisión y quizás un aterrador entendimiento de la justicia divina. No protestó, no argumentó, aceptó el juicio de Dios, por más doloroso que fuera. La historia no termina ahí. Moisés ordena a los primos de Nadab y Abiú que saquen los cuerpos del santuario y les da a Aarón y a sus otros hijos, Eleazar e Itamar, una orden muy dura. No deben mostrar signos de luto público. No podían rasgar sus vestiduras ni descubrir sus cabezas, como era la costumbre. ¿Por qué? Porque como sacerdotes en servicio, su lealtad principal era hacia Dios y su santidad, por encima de sus propios lazos familiares y su dolor personal. Su duelo no debía dar la impresión de que protestaban contra el justo juicio de Dios. El resto del pueblo, sin embargo, sí podía llorar la quemazón que Jehová había hecho. Entonces, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia tan intensa hoy en día? Primero, nos enseña sobre la soberanía y la santidad de Dios. En nuestra cultura moderna, a menudo tendemos a crear un Dios a nuestra imagen, un Dios que se adapta a nuestros gustos y preferencias. La historia de Nadab y Abijú es un recordatorio contundente de que Dios es quien establece los términos de la adoración. No podemos acercarnos a Él de cualquier manera que nos parezca bien. Debemos hacerlo en sus términos, con reverencia, humildad y obediencia. La adoración no se trata de lo que nos hace sentir bien, sino de lo que glorifica a Dios. Segundo, nos habla de la importancia de la obediencia. Nadab y Abijú no cometieron un acto de idolatría pagana. Su error fue más sutil. Modificaron el culto que Dios había establecido. Esto nos advierte contra la tentación de mejorar o adaptar la palabra de Dios para que se ajuste a nuestras propias ideas o a la cultura actual. La obediencia en los detalles importa. Como dijo el profeta Samuel: ¿acaso se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a la palabra del Señor? Obedecer es mejor que los sacrificios. Tercero, esta historia resalta la inmensa gracia que tenemos en Jesucristo. El sistema del Antiguo Testamento era riguroso y la paga del pecado era la muerte inmediata. Pero nosotros vivimos bajo un nuevo pacto. Hebreos nos dice que tenemos un sumo sacerdote, Jesús, que no ofreció fuego extraño, sino que se ofreció a sí mismo como el sacrificio perfecto y definitivo. A través de él podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, no con miedo a ser consumidos, sino con la seguridad de encontrar misericordia y ayuda. La historia de Nadab y Abijú nos hace apreciar mucho más el sacrificio de Cristo, que abrió un camino nuevo y vivo para nosotros hacia la presencia de Dios. Esta no es una historia fácil, pero es una que nos obliga a examinar nuestros propios corazones. ¿Cómo nos acercamos a Dios? Lo hacemos con un corazón humilde y obediente, buscando glorificarlo a Él por encima de todo. O a veces intentamos introducir fuego extraño en nuestra adoración, nuestras propias ideas, preferencias y ambiciones, pensando que son aceptables para Él. El relato de Nadab y Abijú permanece como una advertencia solemne a través de los siglos.
Dios es santo y debe ser tratado como tal, pero también nos señala hacia la increíble gracia que encontramos en Jesús, nuestro perfecto mediador. Espero que esta reflexión les haya sido de edificación. Es una historia que nos desafía a todos a profundizar en nuestra comprensión de quién es Dios y cómo debemos relacionarnos con Él. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje a las Escrituras. Si este contenido te ha resultado valioso, te invito a que le des me gusta a este video y lo compartas. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte a nuestro canal y nos encantaría leer tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros futuros estudios bíblicos. ¿Qué lección te impactó más de esta historia? Déjanos saber. Nos vemos en el próximo video. Bendiciones.